O sea, ¿sí me entiendes? La alimentación es lo que te da la materia prima para que tu piel esté bien, incluso tu estado de ánimo, la depresión. A mí el estado de ánimo me cambió brutalmente. Y aprende a regular la alimentación así, y entiende el orden de los alimentos, y entiende cómo cada alimento tiene una función en tu cuerpo, y también entiendes cuál es tu necesidad nutricional y energética, que es todo lo que yo aprendí en este proceso. Entonces tú dices, listo, ya me alimento acorde a mis necesidades, empiezas a tener más energía, empiezas a dormir mejor, tus problemas de la piel se van, muchas alergias, incluso las respiratorias empiezan a desaparecer, alergias en la piel. Tanto el tema, y sobre todo el tema visceral, afecta a tu cerebro como tu cerebro afecta todo tu tema visceral. Pasa mucho es que la gente asume la nutrición con la dieta y con el tema de calorías, carbohidratos, o sea, macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas. Y cuando un especialista te manda probióticos, es como hablar de la comida. Porque la gente se casa con un tipo de alimentación y creen que si no comen así se van a morir porque la vida va a perder sentido. No lo verde, sino porque la ensalada como tal es fibra, mi organismo no la digiere, pues no la degrada, pues sí, no sé cómo. No la absorbe. No la absorbe y eso llega directamente a mi intestino y en el intestino hace maravillas. No, es que cuando me dijiste que habías estudiado coach nutricional, pues pucha, me empezaron a surgir demasiadas preguntas, demasiadas dudas y literal quiero el canal directo a ti por WhatsApp. Quiero, cuando estoy en el mercado, cuando estoy en todas partes, solamente quiero literal como tenerte a mi lado para ir revisando como todo el tema de las etiquetas nutricionales y todo lo demás que surge a raíz de, pues como de todo el tema de la alimentación. Pero bueno, José, yo creo que así como yo estoy llena de dudas y llena de preguntas y quisiera saberlo todo, pues muchísimas más personas están también con estas mismas preguntas que me surgieron a mí. Y yo creo que cuando tú estás en la calle y le dices a alguien, no sé, estás comprando algo y medio le dices que sabes del tema de nutrición, pues todo el mundo arranca como a hacerte 1.000.000 de preguntas, ¿no? Sí, no, y sobre todo es el tema de la alimentación. Porque en lo que yo me enfoco es en el tema de la alimentación y la alimentación funcional y consciente. Porque pasa mucho es que la gente asume la nutrición con la dieta y con el tema de calorías, carbohidratos, o sea, macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas. Pero entonces van y compran productos, ven que cumplen ciertos parámetros y los llenan y los consumen, pero no saben qué están consumiendo realmente. Entonces yo me enfoqué mucho en entender los alimentos y cómo funcionan en el cuerpo y cómo interactúan. Y eso me ha llevado a que, pues primero por una experiencia personal que tuve, que fue lo que me llevó a investigar, a profundizar y a entender muy bien todo eso, para poder alimentarme con criterio. Y al irlo hablando con la gente, yo notaba que la gente se interesaba demasiado, porque como que se está desarrollando una conciencia al respecto, y me empezaban a preguntar. Entonces lo que tú dices, si yo, por ejemplo, identificaba algo acerca de un producto, un tema, por ejemplo, un endulzante que traen los alimentos, que tienen maltodextrina o sucralosa, no sé qué, y uno sabe y uno entiende, aprende que, por ejemplo, hay ciertos endulzantes que dañan tu microbiota, y uno les explica, la gente como que conecta con eso porque dicen, jue madre, yo he escuchado el tema de la microbiota, vení, explícame mejor. Claro. Entonces uno entra y profundiza, y ahí donde la bolita empieza a moverse, a crecer, es cuando yo me vuelvo coach nutricional y prácticamente muchas personas hacen lo que tú haces. Entonces, por ejemplo, mi prima ayer me preguntaba, primito, resulta que creo que tengo el hierro bajo, ¿qué me recomendás para tomar? Yo le decía, pilas con eso, que es que uno no puede estar tomando hierro porque sí. Claro. Porque el hierro se oxida. Entonces tú tienes que tratar de buscar, o sea, hay temas en los que los suplementos son muy útiles, pero no todo se debe suplementar, y uno tiene que saber cuándo suplementarse, porque si consumís más hierro del que necesitas, eso va a oxidar y te va a envejecer más rápido y te va a deteriorar más. Dios. Entonces yo le decía a mi prima, lo que no queremos. Exactamente, entonces yo le decía a mi prima, pilas con eso, primero hazte un examen, no porque crees que tienes deficiencia de hierro vas a comprar suplementos de hierro. Sí. Pide primero, ve donde el médico, dile que te mande un examen porque crees que tienes el hierro bajito y dile por qué. Y cuando ya tenga los exámenes, miramos cómo lo obtenemos de manera natural.
porque por ejemplo si consumís vísceras, si consumís hígado y todo eso, estás consumiendo no solamente el hierro, sino otro tipo de nutrientes que están funcionando de manera sinérgica, que te van a aportar muchas más cosas y va a ser más biodisponible. Si te tomas un montón de suplementos que el médico por despacharte una te va a mandar, o de medicamentos, y luego eso te va a traer problemas a largo plazo. Entonces se va volviendo así. Entonces, como tú cuando me preguntas, ve, voy a comprar esto, y me mandas el WhatsApp, me mandas la foto. Ajá. Entonces se ha vuelto muy así. Pero José, bueno, eso tuvo que surgir a partir de algo. O sea, tú no, pues, o yo no sé si tú un día te levantaste y dijiste como, qué rico, yo quiero ser coach nutricional. O sea, eso tuvo que surgir de algo, que pues cuéntanos de dónde surgió como este tema. Eso surge porque a mí, sí, efectivamente, pues fue algo que yo nunca me imaginé que fuera a hacer. Y se me volvió un propósito. Y de hecho, se me volvió mi propósito porque yo no tenía propósito de vida antes de eso. Y a uno le enseñan en algún punto de la vida, le dicen que tu propósito sea encontrar un propósito, si es que no lo tienes todavía. Y a mí eso me daba vueltas, pero igual yo no tenía pues como no le daba como mucha trascendencia a eso, y mucho menos al tema de la salud y la alimentación. Y es que a mí desde niño me diagnosticaron con síndrome del intestino irritable. Pero cuando dices niño, ¿es qué edad? Ponle a los 14 años más o menos. Ok. Entonces claro, el médico me decía, usted lo que tiene es colon irritable. ¿Y eran como qué síntomas? Gases, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, que realmente a mí me daba con estreñimiento. Mucha inflamación, muchos alimentos me caían pesado. Entonces yo siempre salía con miedo. Claro, y uno en esa edad, pues que está con el tema del sexo femenino, pues está ya conociendo el sexo opuesto, está con los amigos, no me quiero imaginar. Claro, y eso lo limita a uno mucho, lo frustra a uno mucho, lo llena de inseguridades. Pero bueno, digamos que yo no entendía muchas cosas y mis papás menos. Entonces lo que decía el doctor era, usted no puede consumir lácteos, no puede comer granos, no puede comer no sé qué, no sé cuántas, y le quitan uno eso y uno siente un alivio. Entonces uno cree que se está aliviando. Pues, pero es que esa es la dieta colombiana. O sea, quitar la leche, quitar los granos, quitar el dulce, uno dice, no puedo comer nada. Exacto, y eso también le limita a uno la vida social. Porque si uno se va para una finca, entonces arepa con quesito, el chocolate con leche. Los amiguitos, vamos a comernos una hamburguesa y ahí mismo me inflamo. Exactamente, entonces, o te da una diarrea y tú no sabes, que me pasaba muchas veces. Una vez me invitaron a unos 15 y me comí un sándwich y la vergüenza más grande del mundo, porque me tocó entrar al baño y los 15 lo celebraban en la casa de la pelada, de la amiguita con la que estábamos, la fiestecita pues que le hicieron, y me tocó coger para el baño, corriendo, escondiéndome que nadie me viera. ¡Ay, no! Y eso fue una vergüenza, eso me dejó traumado. Claro. Y yo después para salir, yo era mirando por la rendijita que nadie estuviera mirando y salí como un rayo. Entonces claro, esas cosas, y uno a los 15 que uno pues quiere como encajar con todo el mundo, porque uno sabe que a uno lo ven saliendo del baño y después se dan cuenta que es que uno estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo en el baño? uno la vergüenza que va a pasar, porque el bullying que te van a hacer es brutal. Sí, no, el colegio nadie se va a olvidar de los 15 de ella con tu vida del baño. Eso va a coincidir. Entonces, o sea, a uno le toca maquinar, y eso se vuelve un círculo vicioso porque también se vuelve psicológico, se vuelve mental. Claro. Entonces ya el problema no es solo físico, porque realmente hay un problema físico, sino que hay una retroalimentación psicológica, y tú sabes que el cerebro influye mucho también en el comportamiento del cuerpo. Claro. Entonces, tanto el tema, y sobre todo el tema visceral, afecta a tu cerebro, como tu cerebro afecta todo tu tema visceral. Sí. Y por eso existen lo que son las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que se producen por lo que tú crees que tienes. No, y que eso va a ser otro tema súper largo que vamos a profundizar, de que ya neuronas hay en el intestino, y bueno, eso va a ser... Que es un segundo cerebro. Un segundo cerebro. Ahí ya tenemos otro temita más para abordar acá. Súper interesante. Entonces, claro, yo traté como de normalizar todo eso, de vivir mis síntomas y toda esa pesadilla como en segundo plano. Pues yo llegaba a la final a la casa y llegaba mal. Cuando tuve novia, eso fue un viacrucis para mí. Uy, sí. Explicarle a la novia el problema. Y cuando uno salía, y claro, a comerse
toda la cantidad de cosas. A ustedes las mujeres les encanta mecatear y comer de todo, y que las salchipapas, todo eso lleno de salsas, no sé qué, claro, uno también. Más el helado, de postre. Exactamente, entonces claro, yo llegaba a la casa muriéndome, entonces me volvía también una situación muy compleja tener novia, porque también uno va asociando subconscientemente esos malestares con la persona con la que uno está. Sí. Llegué a un punto de mi vida en que ya se me hacía imposible tener relaciones sociales, tener pareja, salir, darme un gusto, incluso ya cuando yo vivía, pues incluso viviendo en mi casa, uno como le dice a la mamá, vení, tenés que cambiar lo que mercas porque yo tengo estos problemas, pero cuando todos, hay muchas personas viviendo en una misma casa y todos tienen una dieta, entonces uno le toca igual adaptarse a eso o supeditarse a eso. Ya cuando me fui a vivir solo, que me tocó empezar ese proceso de, bueno, yo tengo ese tipo de alimentación y me está haciendo daño. Y ahí es donde empieza el tema del cambio. Aunque durante un tiempo que viví solo, igual seguía asumiendo la misma dieta, porque también pasa otra cosa. Pero me imagino que te empezaste como a suplementar o hay cositas así como adicionales o nada, o sea... Una época en la que como yo ya había normalizado todo eso, yo vivía como dos vidas. La vida en la que yo hacía todo normal y comía normal, pero luego venía la vida de vienen los síntomas y sufra una cantidad de cosas que vienen con los síntomas. Sí. Porque los síntomas, entonces ya tenés síntomas, te encerras en tu casa o en tu habitación. No te provoca hacer nada. Eso te afecta incluso la calidad del sueño. Eso te afecta la capacidad energética. O sea, hay una cantidad de cosas, entonces uno es como tratando de... Y pues uno se acostumbra a vivir, es como el que tiene una maleta llena de cosas y se acostumbra a que tiene que ir con esa maleta todo el tiempo y eso le está dañando la columna y todo, pero como ya está acostumbrado la sigue cargando y no se da cuenta que esa maleta se puede soltar o se puede cambiar lo que hay adentro. Claro. Pero claro, como uno creció con esa maleta, uno cree, lo normaliza, uno cree que así tiene que seguir viviendo toda la vida. Y como yo soy una persona alta y con textura delgada, yo estaba yendo al gimnasio, yo quería agarrar masa muscular. También las dietas que le proponen a uno para uno ganar masa muscular son dietas muy altas en carbohidratos, en proteínas, en suplementos, pero suplementos llenos de derivados de lácteos, como la proteína whey, y eso está lleno de otro montón de químicos. Y o sea, uno tiene que comer una cantidad de comida, comer muchas veces al día para tratar de lograr ese peso, esa masa muscular. Entonces, claro, yo seguía normalizando eso, incluso viviendo solo, pero hubo un momento en que ya yo me di cuenta que me estaba metiendo en este mundo, pero este mundo ya era muy solitario, porque ya empezaba a dejar de salir, porque ya no aguantaba, porque todo eso es acumulativo. Claro. O sea, uno cada vez se siente más mal. No, y la cosa es que tú haces cosas como paliativas, o sea, comes bien una semana, entonces sales el fin de semana, y entonces otra semana de culpa, sintiéndote mal, porque literal, o sea, uno hace algo y le sienta bien y uno es como que listo, ya, estoy bien, me recuperé, esto, ya me desinflamé, pues no sé. Ya me alivié. Y uno vuelve y otra vez coge esos malos hábitos, entonces se vuelve como ese ciclo vicioso, que uno está bien, mal, y bueno, hasta que llegaste a un punto en que dijiste, no más. Claro, porque es que aparte de eso, listo, uno manda al médico, luego lo mandan del especialista, te mandan mesalazina o cualquier tipo de medicamentos que para desinflamar el colon, que no sé qué, te mandan cosas, te mandan antibióticos, porque entonces de pronto te dicen, no, es que tenés un sobrecrecimiento, entonces tenés que tomar este antibiótico y luego tomar estos probióticos, pero todo es muy superficial. Entonces lo que tú dices, uno tiene como que, listo, eso puede que le haga efecto un ratico, pero eso no se cura. Claro. Y se vuelve a veces muy difícil, sobre todo porque a veces hay medicamentos que no le funcionan a uno, o que lo que hacen son paliativos, pero uno sigue con los malos hábitos y luego el cuerpo estalla por otro lado. Claro, es cuando como uno se hace, pues aquí un paréntesis, como esos procedimientos de, pues como que se cortan parte del abdomen, del estómago. Como una liposucción. Una lipo. Exacto. Tú estás muy bien, quedas muy bonita, pero si los hábitos continúan... Al mes o 2 meses y hasta otra vez. peor, pues hasta el efecto rebote es muy duro. Exactamente. Entonces como tratar de arreglar una tubería que ya está podrida, sí. le pones un sello acá
pero como la tubería está mala, se va a reventar en otro lado, entonces Claro. no puedes estar tapando porque igual tarde o Está temprano mala. se va a reventar del todo. Sí. Lo mismo pasa con eso. Entonces llegué a un punto en el que yo digo, pucha, o sea, a mí ya la vida se me está volviendo imposible, eso me estaba generando mucha depresión, yo me estaba aislando demasiado de la gente, me estaba encerrando en mi mundo, aguantándome una calidad de vida muy mala, inclusive hasta yo ya le sacaba el cuerpo a estar con una mujer, porque ya me daba miedo literal de que entonces no podía salir con ella a comer porque comí y ya después yo ya no iba a estar en condiciones de nada más, Claro, estás de tener incómodo. intimidad o algo, o de quedarme con esa persona, porque después viene el malestar y eso se vuelve una pesadilla. Entonces yo al otro día y me pasó. Entonces yo estaba con alguien, pasaba la noche con esa persona, al otro día yo me sentía re mal y yo era un ogro. Claro. Entonces ya, y la otra persona lo tomaba personal y era que yo estaba por dentro vuelto nada. No, y que también podías estar vuelto un ogro porque realmente, pues, el tema de la alimentación y todo eso te hacía que hormonalmente también te sintieras demasiado mal. Claro, pues y realmente era mal que estabas. En todo sentido, porque era un desequilibrio total. Exacto. Y no dormía bien. Entonces, claro, y si uno no duerme bien al otro día tampoco es persona. Entonces, uno muy, muy mala clase o muy irascible, o muy sensible. Entonces yo opté por alejarme. Sí. Yo seguía normalizando la cosa, pero entonces yo decía, mejor me alejo. Porque yo había asumido, porque también se lo dicen a uno los médicos y los especialistas, no es que usted tiene que vivir con eso para toda la vida. Sí. Entonces, o toma un montón de medicamentos, que de hecho había muchos que ni me servían ya, o hace unas dietas súper restrictivas que igual no te van a curar, pero es solamente para hacer un proceso muy complejo y no te hacen buen seguimiento. O sea, que eso es otro tema porque el coaching me parece tan importante. Porque es que a ti un médico, listo, el médico te manda unas cosas, y es que no te funcionan, te las cambia o te manda donde el especialista. Pero para mandarte donde el especialista se necesita. O si quieres ir donde el especialista, tenés que pagarlo tú. Claro. Luego vas y el especialista va a ser muy puntual. Va a analizar tu caso, te va a mandar unas cosas y ya está en tus manos si quieres, o sea, el especialista... Si lo haces, si no lo haces, si te la tomas, si te la hora que es, o sea, ya eso es tu responsabilidad. Y son como motilando calvos, porque te encajan en un prototipo de problema. Ajá. Te dan una solución prediseñada y pedí cita dentro de un mes. Pues ellos no conectan con vos y vos no conectas con ellos. Entonces vos no sentís que eso realmente te va a resolver. Entonces vos no te comprometes con la situación. Y qué es lo que yo entendí del coach, pero yo en eso profundizamos ahorita más adelante, porque el coach es tan importante incluso en este tema. Porque yo no soy nutricionista ni dietista, ni soy especialista ni médico. Claro. Y mi función no es decirle a la gente, vea, usted tiene que tomar esto o hacer este tipo de dieta, sino un tema de acompañamiento, asesoramiento, que como te digo ahorita, profundizamos. Pero yo me tuve que volver mi propio coach porque yo tampoco sabía muchas cosas y como yo era tan aislado, yo trataba de resolver todos los problemas desde mi perspectiva. Y ya yo cansado, incluso yo tenía un problema de acné severo. ¿Y qué te manda? Y ese es otro tema con los especialistas. ¿Qué te manda un dermatólogo? Antibióticos. ¿Y cuando un especialista te manda probióticos? No me han tocado. Y llegué a pagar especialistas muy caros, dermatólogos, y nunca me mandaron probióticos. Recuerde, no. Pues es antibióticos o la isotretinoína, que también no, pues... Y es lo más bravo que puedes tomar. Que hasta le tienen que hacer a uno exámenes de hígado, de riñón, de los riñones todo regular, porque eso le está acabando a uno todo. Y es tan fuerte la isotretinoína que si tú eres mujer y quieres quedar en embarazo, no la puedes tomar 3 meses antes, porque te desfigura el feto. No, es que es tan horrible. Pues aquí te cuento una historia personal con la isotretinoína, porque a mis 15 años mi mamá le dijo al médico pues que yo tenía que estar perfecta para mis 15, que se lo agradezco pues enormemente, pero tuve la piel, tomé 40 días de isotretinoína y pues cuando me fui a depilar las cejas, pues porque también tenía que estar perfecta para ese día, pues me quemó toda la cara, me quedé doble ceja marcada con la isotretinoína. Y claro, nadie sabía qué pasaba. Me fui a leer las contraindicaciones o como las recomendaciones y, por ejemplo, ni siquiera ese tipo de tratamientos tan sencillos se pueden hacer. Y tenías que estar con un chapstick. Sí tenía la cara divina, pero los labios
así cuarteados, me sangraban, me tocaba con gotas Porque reseca demasiado. claro, para hidratar las zonas del cuerpo, no es una cosa súper... Claro, y es, por ejemplo, esos son tratamientos que uno no puede hacer a largo plazo, uno no se puede quedar toda la vida ni tomando antibióticos, Ajá. porque obviamente te dañan toda la flora intestinal. Pues sí, también ellos hacen resistencia, entonces... Y también hace resistencia, y no solo, bueno, no solo te dañan la flora intestinal, sino la flora de todo el cuerpo, porque Ay, sí. los antibióticos van y arrasan con todo. De ese tipo. Ajá. Ujú. Y la isotretinoína te hace mucho daño. A la final, por ejemplo, que me dijo el último dermatólogo al que fui, me decía, no, puedes tomar una dosis mínima y seguirla tomando todo el tiempo. Y si vos compras isotretinoína, eso viene con un manual casi que el tamaño del manual de un carro. Sí. Eso es una hoja grandísima, o sea, es un tema complejo. Sí. Y cuando yo dije, no, o sea, realmente aquí no estoy encontrando solución, y yo no puedo estar de acuerdo con que uno tenga que vivir con esto y tenga que adaptarse a esto y vivir una vida tan miserable, porque la comida, algo que también he entendido con el tema de la alimentación, es que la alimentación se vuelve como una religión para uno. Y eso es un tema que yo desde ese punto ya del coaching he notado teniendo conversaciones con otras personas, que uno tiene que saber es que a vos te encantan los lácteos, te encantan los helados, te encanta el azúcar, el chocolate, no sé qué, no te imaginas una vida sin comer lo que comes. O sea, mucha gente configura su vida a razón o en torno a la comida. Sí. Y lo vemos a nivel cultural. Sí. Cuando haces una fiesta y no hay comida en la mitad, Sí. un asado, ¿cuántas veces no se hace cuántas veces un asado no es el motivo para que la gente se reúna? Claro. Diciembre, una reunión familiar, o sea, la comida es fundamental. Si vas a llegar a donde la abuela en diciembre a decirle yo no quiero buñuelo, es como la ofensa. Se ofende. Sí. O decirle a un paisa no me invite a almorzar frijoles. Ajá. Y ¿cómo le decís que es que después de eso te va a dañar toda la tarde? O te vas para la costa y no te vas a comer un ceviche de camarones. Ay, sí. Entonces, o estás en una fiesta y no vas a comer de la torta del cumpleaños que están celebrando. Entonces es un tema muy complejo y por ejemplo, me ha pasado incluso cuando voy a una celebración y yo digo, no tomo licor, ni una cervecita toma, no seas aguafiestas. Entonces uno queda como el tipo más ogro simplemente porque no se toma una cerveza, no se toma un vino, no se toma un aguardiente. Claro. Entonces, o sea, eso es un tema que toca mucho a la gente. Sí. Entonces yo decía, pucha, mi vida no puede vivir, yo no puedo desarrollar mi bienestar y mi proyecto de vida y mi propósito, y esto va a ser muy irónico y muy paradójico, porque terminó siendo, aunque yo decía en ese momento, la alimentación o la comida no puede ser el centro de mi vida, terminó siéndolo en el sentido de que se volvió, pero desde otra perspectiva muy diferente. Claro, tú lo tenías, el centro era como la enfermedad. Ajá. Y hoy el centro es la salud. Exacto. Ajá. Porque ya sí entendí que el alimento sí es fundamental en la vida de las personas, pero uno no se tiene que limitar y no tiene que encerrarse en un prototipo de alimentación solamente para encajar y para sentir que la vida va a ser buena o mala en función de un tipo de alimentación que uno tenga. Porque ya la alimentación se tiene que volver es en algo que te da vida, te da la energía y te da la materia prima para que pueda seguir existiendo. Sí. Pero como eso, porque tú, María Clara, o yo, Ricardo José, o cualquier otra persona tiene otro tipo de actividades y de cosas que le mueven la vida. Claro. Hacer ejercicio, hacer un deporte, viajar, que es un tema que a ti te encanta. Sí. Entonces, pero entonces no puedes decir, es que viajar está asociado con alimentación. Pues o con claro, mala alimentación. o con mala alimentación. Ajá. Entonces ahí es donde uno dice, listo, ¿cómo hago que mi vida, porque por ejemplo a mí me gusta entrenar, y me gusta hacer ejercicio y me gusta hacer deporte, pero obviamente si yo quiero rendir en ese tipo de cosas, tengo que tener una buena alimentación. Y entonces, ¿cuál fue ese primer paso? O sea, como que fue, no sé, como la cereza que dijo, ya no más, y qué fue ese primer paso que tú dijiste, aquí tengo que hacer algo en mi vida. Fue un evento muy particular y esto va a ser un poco penoso contarlo. Yo estaba con unos amigos y salimos en las motocicletas a dar a lo que aquí llamamos la Vuelta a Oriente. Ajá. Nos comimos, yo en esa época todavía no había cambiado mucho, estaba aprendiendo cositas, Sí. y de hecho tú fuiste una de las que me inició con ese tema y eso lo agradezco mucho porque me mostraste que también podía ser más flexible y buscar otras alternativas naturales, y eso fue algo muy bonito que nos conectó desde el principio. Sí. Y por eso este proyecto fluye entre los dos.
Y es que gracias a ti que tú sembraste una semillita en un momento, esa semillita seguía bajo la tierra. Y yo seguía con malos hábitos, pues esa semillita ya estaba sacando raíces por allá. Y llegó un momento en que, en ese momento en particular que te estaba contando con mis amigos que salimos a dar esa vuelta, comimos de todo. Fuimos y comimos... empanadas. Comimos unas arepas de chocolate rellenas de queso, tomamos gaseosa, no sé qué, comimos... El postre. El postre, helado, nada. Llegamos, entonces donde yo vivía hay una mesita de ping pong en el salón, en el club social del edificio, y con un amigo que se quedó con la novia ahí, nos pusimos a jugar ping pong porque nos gusta mucho jugar ping pong. Y el amigo mío contó algo muy charro y a mí me dio demasiada risa, pues esa risa que te hace mucha presión en el abdomen. No. Y claro, yo estaba ya inflamado y lleno de gases. No. O sea, la vergüenza absoluta porque claro, son un peo monumental. Y estaba el amigo, pues con el amigo mío, hubiera sido, no, vaya y venga, pues a la novia de él. Y yo no sabía si llora, o sea, a mí me dio más risa en el momento, el amigo mío que ahí estalla la risa, pero yo estaba con mucha risa y con pena al mismo tiempo. Claro. Yo me fui para el baño y yo fue pucha, pues como a terminar de evacuar eso que tenía, y yo me sentí re mal, porque yo traté de tomarme con gracia ese momento, pero eso queda en tu mente dando vueltas y dando vueltas, y yo decía, pues pucha, a mí esto me pase con una hija que me encante, o en una situación social, algo... Sí, con menos confianza. Ajá. Entonces yo digo, aquí ya la cosa se está empeorando, o sea, internamente todo se está empeorando. Sí. Y eso eso o me va a aislar demasiado o me va a hacer pasar unas vergüenzas que no quiero pasar. Entonces yo dije, aquí tengo que resolver eso. En ese momento empecé a buscar especialistas. Y ahí me di cuenta que por el lado los especialistas no eran, porque era lo que te decía ahorita, yo no conectaba con ellos. Y no conectaba con que hubiera un proceso que realmente me ofreciera soluciones. Entonces empecé a investigar y a leer más. De hecho, me leí uno de los primeros libros que me leí, que fue de un médico que tú me recomendaste, que es el doctor Carlos Jaramillo, que le agradezco muchísimo el contenido que le genera, y a ti, que fue la que me lo presentó, porque yo compré el libro del que se llama El Milagro Metabólico. Sí. Ese libro me enseñó algo muy bonito, y me enseñó a comer verduras. Yo detestaba las verduras. Yo no podía tener una lechuga en el plato. Para mí eso era asqueroso, literal. Sí. Y no concebía, porque para mí eso no tenía función. Luego de que me leí ese libro y que me aportó mucho más conocimiento y más información, yo dije, voy a empezar a nutrirme de gente con este tipo de conocimiento y a seguir las pautas que proponen. De hecho, Pero seguías con los especialistas, o sea, lo estabas haciendo como paralelo. Ajá, o sea, claro. no abandonaste pues como la medicina tradicional y continuaste aquí ya investigando. Claro, porque igual di con otra doctora que me dio, una especialista, una gastroenteróloga, que al final me entregó un manual muy interesante, un PDF que también me aportó mucha información, y ahí empecé a conectar cosas. Ajá. Pues lo teso con esa gastroenteróloga es que se mantiene full. Entonces lo que te digo, tampoco tienen como el tiempo para atenderlo a uno bien, pero me dejó una buena guía. Sí. Me dejó una buena guía con este libro que me leí y ya empecé a investigar. Afortunadamente tengo esa vena investigativa y que soy muy curioso y soy muy autodidacta. Entonces yo cogí, me senté frente al computador, abrí una hoja de Word y empecé a escribirlo todo. Y dije yo cómo iba a hacer mi plan, cómo iba a abordar este tema, pero de manera consciente y estratégica. Sí. Y de hecho una de las cosas que escribí es que yo dije, voy a invertirle mucho a este tema, en tiempo, en conocimiento y en dinero, pero este tema también va a ser algo fundamental para yo crecer personalmente. Y estamos hablando de que más o menos hace cuánto. Hace como 6 años, un poco más. Y a partir de ahí eso se me volvió una meta. Y teniendo una conversación con el amigo con el que me pasó el fiasco. El fiasco. Hablando de ese tema, estábamos hablando, fue una conversación un poco existencialista. Él me dice, porque yo estaba muy dedicado a este tema, antes ya le estaba yo contando de todo lo que estaba haciendo, de que estaba muy juicioso en el gimnasio, no sé qué. Y me dice, parce, es que vos te involucras mucho con vos mismo, o sea, vos como que vos
te conectas demasiado como con ese tema del bienestar, porque me vio que estaba meditando, que estaba buscando cómo de manera integral mejorar muchas cosas en mi vida. Me decía, vos sos muy entregado y muy disciplinado con eso que tiene que ver con tu autocuidado. Entonces a mí se me salió una frase que me quedó retumbando, que yo no la había pensado conscientemente, pero después de que la verbalicé ahí, se me volvió como un colorario, como algo muy importante en mi vida, y es que yo le dije, ¿sabes qué? Mi pasión soy yo mismo, es mi bienestar. Y le dije, ¿sabes qué? Sí. Y él me dijo, sí, total. O sea, vos estás apasionado con vos mismo y con tu bienestar. Claro, pero porque no sabía pues todo el sufrimiento que habías tenido en 20 años atrás. Pues como con todo lo que llevabas. Exacto, entonces claro, ahí eso me quedó dando vueltas en la mente y yo, definitivamente mi pasión Es tu bienestar. es mi bienestar, es cómo logro yo mejorarme, evolucionar y lograr estar bien, porque luego entendí, es que la vida no es solo una cosa, o sea, uno como ser humano tiene la capacidad de disfrutar tantas cosas que uno a veces minimiza su disfrute a 5 minutos de placer en la boca, de un helado, de un postre, de un vino, así luego tengas un malestar de 2, 3 horas seguidas. O sea, estás haciendo un sacrificio tan grande, incluso más porque si vos estás cosechando un malestar interno, eso es acumulativo, eso después te da una enfermedad autoinmune, te da una enfermedad metabólica, o te da otro tipo de enfermedad que ya te daña la vida, de por vida te hace depender de una cantidad de cosas, de equipos médicos o de medicamentos, o te restringe muchas otras experiencias que yo digo, no madre, eso no puede ser así. O sea, yo no puedo limitar mi vida a que la disfrute 5 minutos comiéndome un helado y la sufra. O una pizza, exacto, y la sufra después. Primero con los síntomas digestivos, 2, 3 horas seguidas. Ay, sí. Luego los síntomas psicológicos de la vergüenza que eso me va a generar, o el malestar o el encierro mental que eso me va a generar. Y luego el malestar o la enfermedad acumulativa que eso después me va a dar una diabetes o me va a dar una colitis ulcerativa o de pronto me va a dar un cáncer de colon. ¿Sí me entiendes? Claro. Y yo saber, ya con el conocimiento que tengo, porque cuando uno adquiere, es como, uno es ignorante, pero es como la ley. A ti te dicen, el hecho de que usted no conozca la ley no lo exime de tener que responder ante la ley por las cosas mal hechas. Sí. Si uno no paga impuestos porque no sabe que los puede pagar, tú no vas a llegar después va a llegar la DIAN y te va a decir, no, es que debes 30 millones de impuestos. Ah, es que yo no sabía. Qué pena. Su desconocimiento no lo exime de tener que cumplir su responsabilidad. Lo mismo pasa con la alimentación. Tu falta de conocimiento de que si te estás comiendo un ingrediente o una serie de ingredientes que te están enfermando, porque al principio no notas los síntomas o el daño que te está haciendo, pero si luego más adelante tu cuerpo sigue acumulando daño y luego el cuerpo te va a decir, tenés un cáncer de colon, tú no le vas a decir, es que yo no sabía. Yo no sabía que no había. Bueno, yo me curo solito porque usted no sabía. No. Lo siento. Lo siento. Pague el precio. ¿Y qué te iba a decir? O sea, bueno, tú empezaste a tener todos estos cambios en temas de la alimentación. ¿Y qué empezó a pasar con tu vida? O sea, ¿qué empezaste? Bueno, empezaste a investigar, empezaste a hacer estas investigaciones, a volverlas prácticas en tu rutina. ¿Y qué empezó a pasar? O sea, ¿qué empezaste a notar? ¿Cómo empezó a funcionar esta vida ¿cómo se dice? Como en desorden. Post-desorden. Sí, porque yo vivía y de hecho el tema de la alimentación me enseñó cosas muy bonitas, aparte de las mejoras físicas, también el tema del control, del orden, de tener, y de hecho uno de mis lemas con todo esto y en el proyecto que estamos creando, que es Recolonízate, que el eslogan es toma el control, porque tener control sobre la alimentación, aparte de que me empezó a mejorar, y puntualizando, oyendo al punto de la pregunta que tú me haces, físicamente, por ejemplo, el acné se me fue. No tuve que yo venía tomando isotretinoína porque era lo único que me lo calmaba. ¿Y tú tenías acné en ciertas zonas de tu cuerpo? Pues en la cara, en los brazos, en la espalda, en el pecho, en las piernas. O sea, estabas lleno de acné. Sí, y yo con 30 y pico de años y lleno de acné. Y yo había normalizado el acné es de las cosas que uno le afectan más, pues como físicamente y psicológicamente. Es el acné, porque literal es como que
es como un signo de socializar, pues como algo así, pues, o sea, como que... Claro, no, y vos con 30 y pico años y con acné pareces todavía un puberto, adolescente. un adolescente. Y yo lo había normalizado también porque supuestamente en la familia, por parte de mi mamá, todos tenían herencia. Exacto, había herencia, acné, y tenía tías con 50 años y todavía lidiando con el acné. Entonces yo decía, no, yo tengo que ir con él toda la vida. Mentiras, eso estaba en la alimentación. Entonces, primero, chao acné. Chao acné, se me fue por completo. Y yo identifiqué qué alimentos me producían acné. Porque una de las técnicas que yo apliqué fue hacer un diario de alimentos. O sea, es que este proceso no es fácil. O sea, tú todos los días era un journey, como de, o sea, un diario, y tú escribías, hoy desayuné esto, hoy almorcé esto. Literal. Yo por la noche o durante el día, cada vez que comía algo, yo anotaba. De hecho, yo tenía una hoja de Excel donde yo ponía la hora, lo que yo comía, todos los ingredientes, y había una parte donde yo ponía reacciones o síntomas. Luego buenísimo. empezaba a hacer un análisis y miraba qué alimentos se repetían, con qué síntomas y qué tiempo había. O sea, por ejemplo, yo me comía, no sé, un quesito, una arepa con quesito en la mañana. Y luego, digamos que al otro día yo tenía un brote de acné. Sí. Yo veía que yo sacaba el quesito o la arepa con quesito y luego veía que el otro día no tenía acné. Luego metía la arepa, pero no comía el quesito y ahí veía que no tenía acné. Luego metía el quesito nuevamente, pero no la arepa. Exacto, y veía que el otro día tenía acné. Entonces yo hacía una correlación. Aquí hay un patrón. El quesito me está produciendo acné. Y hay un tiempo de reacción. Entonces yo empezaba a asociar todo ese tipo de cosas. Pero eso no lo sabe uno si uno no lleva un control, porque es que el cerebro de uno no está memorizando de manera sistemática todo lo que estaba haciendo. Entonces yo podía y me comía un dulcecito de algo o una fruta y luego tenía una reacción y se me inflamaba, pero luego yo llegaba y sacaba la fruta. O sea, yo venía a mi diario, veía que había comido ese día, veía que lo que yo comía, yo ya tenía como una especie de alimentación base y yo digo, nada de esto me genera ese problema. ¿Qué metí hoy que me generó ese problema? Ah, de pronto fue esto, esto y esto. Entonces al otro día yo sacaba una o las sacaba todas para normalizar. Luego metía una, no me genera reacción. Luego metía otra solita, es esta. Claro, empezaste a identificar qué alimentos te generaban. Exacto, entonces, y empezaba yo a investigar cuáles eran los componentes bioquímicos de ese alimento para tratar de identificar un patrón de ingredientes, porque digamos que el problema no... Por ejemplo, a mí el aguacate me cae pesado. Yo me como un aguacate y a las 6 horas o algo estoy hinchado. Entonces, yo digo, el aguacate es muy buen alimento, a la mayoría de la gente le cae muy bien, pero a mí me hace daño. ¿Qué es? Puede ser la fibra del aguacate, puede ser el tipo de azúcar que tiene el aguacate. Entonces yo ya analizo que otros alimentos que tengan los mismos compuestos me caen también así, entonces ya identifico cuál es el componente que me está haciendo daño. Y por ejemplo, pues aquí, ¿tú eliminaste el aguacate por completo de tu vida o luego de que ya se te estabilizó el sistema, ya lo puedes incorporar y ya no tienes esa misma reacción? Con algunos alimentos me ha pasado, hay otros alimentos que definitivamente no, pero entonces uno ya va identificando por dónde va la cosa. Porque es que un tema de colon irritable o de síndrome de intestino irritable, cuando a ti te dan ese diagnóstico no te están diciendo nada, o sea, te están poniendo una etiqueta a tus síntomas, pero no te están diciendo es que esto tiene esta solución. Y muchos síntomas que se asocian con el intestino irritable pueden estar asociados a otro tipo de patologías, como es el SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, la disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota, pero en el colon, que es el intestino grueso. Puede ser un tema de que no estás produciendo suficientes enzimas digestivas o que no tienes suficiente ácido en el estómago, que es lo que se conoce como hipocloridria. Incluso el hecho de no estar masticando bien los alimentos te puede generar síntomas digestivos. O sea, hay una cantidad de cosas que tienes que identificar. Y, por ejemplo, ¿qué temas había identificado yo y he tenido que estar resolviendo? Y eso es un tema largo y uno tiene que empezar de arriba hacia abajo. Lo primero que yo corregí fue la masticación. Yo comía y entragaba entero. Eso me ayuda a resolver un problema y es a predigerir mejor los alimentos para que si yo tenía un problema de ácido en el estómago o un problema de enzimas digestivas,
no fuera tan difícil el proceso de digestión, porque es que si yo le sumo a una cosa a la otra, o sea, el resultado va a ser pésimo. Claro, empezaste como a facilitarle a tu cuerpo ese proceso digestivo. Exactamente. Luego me di cuenta que había cierta deficiencia en mis jugos gástricos. Entonces empecé a complementar con el tema del vinagre. De manzana. De manzana con la madre, una cucharadita con un vaso de agua antes de las comidas, porque eso ayuda, a menos de que tengas pues una úlcera en el estómago, si estás bien, pues si no tienes problemas de gastritis, incluso terapéuticamente se utiliza para la gastritis en cierta etapa, pero en el caso mío no era pues de gastritis, eso ayuda a mejorar la producción de ácido en el estómago y me ayudó por ese lado. Luego identifiqué que tenía un problema de hiperpermeabilidad intestinal. Porque es que o sea, yo con la alimentación que tenía y los hábitos, yo hice un daño tremendo. Claro. Eso es un tema de recuperación, que es otra cosa que aprendí. Yo no puedo pretender resolver en un mes, con unos medicamentos, un problema que lleva años. Que estaba cosechando desde la niñez. Claro. Entonces, ahí también aprendí a tener paciencia y a entender que eso era un proceso muy largo y que la única manera de encontrar solución era siendo constante, investigando todo el tiempo, mejorando todo el tiempo y entendiendo qué era lo que me pasaba y siempre sumarle positivamente, porque cualquier error que uno cometa te derrumba mucho lo que has logrado. Claro. Entonces, ¿qué otros temas me mejoraron a partir del acné? Del acné, a nivel de energético. Uy, eso te iba a preguntar, pues como que el día a día laboral, tú que tienes un trabajo de oficina, que es un trabajo 100% en el computador, que es un trabajo que requiere pues como tu concentración al 100% físicamente, entonces empezaste a sentir el tema del acné, pero que empezó a pasar como mentalmente, emocionalmente. Claro, una de las cosas que me mejoró fue que ya dormía mejor porque ya no tenía síntomas digestivos durante la noche, que eso lo despierta a uno y le daña el sueño. Aparte de eso, como yo empecé a hacer ayuno intermitente, le daba más tiempo a mi cuerpo para que hiciera todos sus procesos de reparación. Yo tenía el mal hábito de que yo antes de acostarme me comía algo y recién me levantaba me comía algo porque si no sentía que me mareaba, no sé qué. Cuando empecé a cambiar la alimentación y ciertos hábitos y a incluir el tema del ayuno intermitente, eso me permitió tener más control, dejar que mi cuerpo hiciera sus procesos naturales de reparación, de digestión, y entendí también cómo era que uno debía comer y en qué proporciones. Normalmente tenemos una dieta basada en carbohidratos. ¿Qué pasa? Que uno normalmente arranca el día consumiendo azúcares. La gente cree, y me pasaba en estos días con alguien que conversaba, que él me decía, no, es que a mí casi no me gusta el azúcar. Y yo, pero te encanta la arepa, el pan, el arroz, el aguacate, la yuca, todo eso, me fascina. Yo, pero ¿vos crees que eso qué es? No, eso es saladito. Esos son carbohidratos. Ah, sí, pero eso está bien. Y yo, un carbohidrato es un azúcar. O sea, literalmente comes azúcar todo el día. Ajá. Lo que pasa es que nosotros le llamamos azúcar al azúcar blanca de mesa. Sí, o a la panelita. O a la panela. Pues, el dulcecito que le dan a uno. Pero en temas ya más técnicos, eso es un azúcar, o un monosacárido, un polisacárido, un disacárido. Sí. ¿Sí me entendés? Entonces, claro, realmente tenemos una dieta basada en azúcares. Claro, o sea, pienso en un sancocho. Eso es por azúcar. Que le ponen a uno la papa, la yuca, el plátano, arroz, banano, o sea, Ajá. todo. Eso es una bomba de azúcar. Y claro, al cuerpo le encantan los azúcares porque es lo que se convierte en glucosa. En Que es tu sangre, energía. que te da energía de una. Pues eso también pone al páncreas a producir insulina. Se te sube la insulina. Eso es un pico brutal. Te hace sentir muy bien, te da mucha energía en el momento. Pero todo lo que sube drásticamente, cae drásticamente. Sí. Entonces ahí es donde la gente genera un hábito de que tiene que estar cada 2 horas comiendo algo, porque si no le da ansiedad. Y ahí también llega el tema de la siesta, ¿no? Pues que como que Claro, el cuerpo... porque es que vos tenés una línea basal. Ajá. Y vos te pones a ver las gráficas de insulina de una persona que consume de una dieta rica en carbohidratos. O sea, ¿cómo es la gráfica de una persona que tiene un nivel, que tiene una dieta balanceada y que sabe comer? Comes, se te sube un poquito la insulina, porque obviamente el cuerpo tiene que procesar esos
carbohidratos y tiene que producir insulina también de todas maneras, se te sube el pico de insulina un poquito, luego ella baja, pero está la línea base y ya hace así, y así estás bien. Pero con la dieta que manejamos occidentalmente, que es lo que tú decías ahorita, todos esos ingredientes a base de carbohidratos, el pico es así, la línea base es así, pero como subió tanto, la insulina cae por debajo de la línea base, aquí es donde sentís ansiedad, malestar, sueño, somnolencia, fatiga, tenés que volver a comer algo, eso es más o menos a las 2 horas, para volver a tratar de que se te equilibre la insulina. Okay. Porque cuando volvés a comer, te comes el postrecito, la galletica, el cafecito con la tortica, o el sanduchito, entonces vuelve y se te sube la insulina, entonces te mantienes así. Eso te mantiene un desequilibrio hormonal y energético tremendo. Entonces, claro, tenés que hacer una siesta, mantener tus estados de ánimo así también. Que claro, como que tiene hambre, está mal alineada. Exacto. O sea, es fijo, que le cambia a uno el ánimo cuando tiene hambre. Claro, y comes algo rico y eso también te produce dopamina, entonces, aparte de que se te sube la insulina y ya saciaste el hambre y se te genera la dopamina, vos estás recién comido, estás así. Feliz. Pero pasa eso y otra vez estás... Sí. O estás aletargado, o estás aburrido, o te da ansiedad, o te da maluquera, o te da sueño. O sea que ya sé cuál fue la respuesta. A partir de esto, tu energía me imagino que... Claro, se estabilizó mucho más. Yo todos los días tenía que hacer una siesta. Y me gastaba 2 horas en el día haciendo una siesta. Y si no hacía esa siesta, no era capaz de hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que yo regulo mi alimentación y adquiero esos hábitos y tengo ese conocimiento, yo, por ejemplo, ¿qué aprendí? Que uno se debe comer las fibras, los alimentos fibrosos y las proteínas y las grasas de primero. Entonces yo ya hoy, incluso en mi desayuno, y esa fue una de las cosas que aprendí con el Milagro Metabólico y con otro libro que se llama se me fue el nombre, sobre la glucosa. Bueno, ahorita me acuerdo y te lo digo, que es un libro que habla sobre la glucosa. Explica cómo el orden en que uno come tiene sentido, incluso en tu mismo plato, cómo empezás comiendo si vos empezás por los carbohidratos se absorben muy rápido, porque incluso tu saliva tiene amilasa, que es una enzima que empieza a degradar los azúcares para asimilarlos más rápido. Se absorben de una y de una ya empezaste a producir insulina sin ni siquiera haber terminado de comer. Si empezás por la fibra, empezás a hacer un tránsito lento de la digestión. Es como cuando vas por carretera y un camión está adelante. El camión va lento. Yo voy lento. Y tú vas lento y todos los carros que van por detrás van lentos. Sí. La fibra hace el rol del camión. Sí. Hace que toda la digestión vaya despacio. Entonces empiezas a asimilar todo más despacio. ¿Pero la fibra es qué? Todo lo que sean verduras. O sea, lo que yo pongo de último. Exacto, lo que casi todo el mundo pone de último. Claro, porque yo me como la ensalada al final, o sea, la ensalada va de primera. Exactamente. Pues yo empezaba con la sopa, o sea que la sopa es el carbohidrato. Si tiene papa y ese tipo de cosas, Claro. sí. Aparte que si licúas lo que comes y las verduras, estás rompiendo toda la fibra. Entonces esos batidos verdes realmente, o sea, el nivel de fibra y la calidad de fibra no es tan buena como uno comerse la ensalada como tal. Ajá. Y eso es todo un proceso. O sea, realmente hacerse un batido es lo menos funcional que hay. Porque cuando tú masticas, tú ya le estás dando indicación. O sea, la masticación... Ya empieza el proceso, lo activa así. Empieza el proceso, exacto. Ajá. Entonces empieza a producir así en el estómago. Le dice a tu cerebro que se prepare para todo el sistema digestivo empieza a funcionar. Correcto. Empieza a segregar enzimas. Entonces, masticar ya genera saliva, que la saliva ayuda a generar ese bolo que ayuda a degradar los carbohidratos, pero también ayuda en el tema de la digestión. Claro. Por eso es que soy tan enemiga del chicle. Total. Porque el chicle activa todo ese proceso engañando al cuerpo, pero entonces todo tu cuerpo está produciendo de todo y tú solamente estás mascando aquí una gomita. Totalmente. Entonces empezás a comer las verduras, eso empieza a regular todo el proceso, luego empezás a meter las proteínas, es bueno mezclar las verduras con aceite de oliva, si haces tu huevo o lo que sea, le echas también como aceiticos vegetales, aceites tipo aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla ghee, que son las grasas saludables, y ya al final le puedes meter una pequeña porción de carbohidrato.
Entonces sería, el orden más o menos sería, entonces la fibra, que sería como todo el tema de las ensaladas, luego comemos la proteína. Y puedes mezclar la proteína con las verduras. Y con los carbohidratos, o sea, por ejemplo, el O ya después. arrocito con la carne, no. Sí, pero, o sea, es como un proceso intercalado. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Ajá. Mi desayuno es casi que la mitad del plato lleno de verduras, con aceite de oliva, un poquito de sal y una vinagreta, o un vinagre balsámico. Unos huevos revueltos y una arepa que normalmente es arepa de yuca o de plátano verde, que son almidones resistentes, porque ya han pasado por un proceso térmico que hace que ese carbohidrato sea aún más resistente y sea más alimento prebiótico para todas las bacterias buenas del intestino y te aporta algo de carbohidratos. Entonces, ¿yo qué hago? Mi dieta es baja en carbohidratos. Entonces, yo empiezo a comerme la ensalada. Luego empiezo a combinar el huevo con la ensalada. Ajá. Luego se me acaba la ensalada, pero todavía me queda huevo. Y la arepa. Y entonces ya empiezo a comerme la arepa con el huevo. Okay. Entonces, ya al final me queda un pedacito de arepa sola o huevo con arepa. Entonces ya ahí la digestión mía, o sea, eso por ejemplo me cambió porque yo antes desayunaba. Pues te digo una cosa, o sea, lo que tú decías de que la alimentación se vuelve un tema de religión, y es porque, por ejemplo, hoy me dices esto y yo digo como, tengo que meterle verduras al desayuno, como así. Y era algo que para mí era imposible, era ilógico, un desayuno con verduras, eso es ridículo. Porque uno dice las verduras para el almuerzo y la comida es pues, y mucho. por ejemplo, un calentado, pues, ¿dónde te le vas a meter a este tipo? Pues yo hablo como de alimentación muy aquí del centro, porque, por ejemplo, pues yo que tengo ascendencia por parte, pues, costeña, sí se comen el plátano, uno se come el plátano verde en el desayuno. Bueno, también tienen una dieta de mucho carbohidrato porque comen mucha yuca, mucho plátano, y todo eso lo hacen en el desayuno, pero con mucho lácteo, porque todo tiene que tener, pues, o queso, o suero, el café si no lleva leche, pues, no y sabe. Azúcar. O el jugo es puro azúcar. Pero entonces, bueno, primera recomendación, las 3 comidas deben llevar alta cantidad de vegetales, de fibra y proteína. Y proteína. Y grasas. O sea, realmente nosotros teníamos la costumbre de que la verdura era el adorno del plato. Y lo poquitico. O no sentir que estaba comiendo saludable, o sea, que le estaba metiendo las verduritas por ley que había que meterle. Sí. Resulta y sucede que es al revés. El carbohidrato debe ser el adorno. Lo que más debes de comer es buenas verduras y una mezcla de vegetales. Para los que no tienen problema como yo con el aguacate es maravilloso. Sí. Pueden una que otra fruta, pero entera, no en jugo. Y esa dejarla para el final. Eso, qué rico, porque yo ya te iba a decir, y la fruta entonces, ¿en dónde la meto? Porque si tú vas de viaje y, por ejemplo, vas a un hotel, pues tú, ¿qué te sirves? La fruta y te la vas comiendo mientras te vas sirviendo lo otro. O sea, la fruta, que es el azúcar. Debería ser el postre. Lo bueno es que la fruta entera tiene algo, que es que la fruta entera tiene fibra. Entonces, y tú estás masticando, estás haciendo un proceso, entonces realmente tú estás comiendo una combinación de nutrientes, sin exagerar, porque si consumes demasiada fruta, también estás consumiendo demasiada fructosa. Y la azúcar. Que es azúcar, y que es un azúcar que no se asimila, o sea, el cuerpo no aprovecha la fructosa como energía. Es un tipo de azúcar, pero que va directo al hígado, y el hígado la convierte en grasa. Y te llena las vísceras de grasa. Si uno consume demasiada fructosa en los jugos, en las frutas y en muchos alimentos que venden procesados, ultraprocesados, que los enriquecen con fructosa, entonces ahí viene un tema muy delicado, y es que estás consumiendo demasiada fructosa, porque las fruticas que son saludables, el juguito que te encanta, el batido con la piña y no sé qué, y luego de eso no sé qué otro producto que comes que está endulzado con fructosa o con miel de abeja, que también tiene un 50% de fructosa, o con jarabe de maíz, que es alto en fructosa, una cantidad de cosas que a la final está haciendo mucho daño. Entonces la frutica entera, una frutica al final, como si fuera el postre, ese va a ser tu postre. Ok, sí, tiene todo el sentido. Ajá. Entonces, cuando uno es como hablar de la comida.
Porque Sí. la gente se casa con un tipo de alimentación y creen que si no comen así se van a morir porque la vida va a perder sentido. Porque empieza y aprende a regular la alimentación así y entiende el orden de los alimentos y entiende cómo cada alimento tiene una función en tu cuerpo y también entiendes cuál es tu necesidad nutricional y energética, que es todo lo que yo aprendí en este proceso. Entonces tú dices, listo, ya me alimento acorde a mis necesidades, empiezas a tener más energía, empiezas a dormir mejor, tus problemas de la piel se van, muchas alergias, incluso las respiratorias empiezan a desaparecer, alergias en la piel, otro tipo de patologías que puedan estar asociadas. Si tienes... Que el acné pareciera que, o sea, por ejemplo, cuando tú ahorita me decías que identificabas ciertos alimentos con acné, es como si ciertos alimentos te dieran alergia, pues en la piel. Es una reacción en la Es piel. una reacción, ajá. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a mí los azúcares me generan acné. Claro, Pero es porque es que el azúcar es el alimento preferido de las bacterias. de las bacterias malas. Claro. Incluso el cáncer se alimenta de los carbohidratos. Y está estudiado que dietas cetogénicas que te restringen todos los carbohidratos, se han visto estudios que favorecen a las personas que están en tratamientos con cáncer. No quiere decir que solamente vas a hacer una dieta cetogénica y ya te vas a curar del cáncer, no. Pero como el cáncer se alimenta, las células cancerígenas se alimentan muy fácil de los carbohidratos, de la glucosa. Cuando tú tienes esa restricción y basas tu energía en las grasas, casi que estás matando de hambre, y eso es algo terapéutico. Por ejemplo, en el tema de la disbiosis y el tema del SIBO, y de hecho para la gente que tiene colon irritable o síndrome de intestino irritable, que hay una dieta que se llama la dieta FODMAP, es una dieta que te está restringiendo muchos azúcares, que son los oligosacáridos, los disacáridos y los monosacáridos. Básicamente esos son azúcares. Pero están representados como en qué alimentos. Porque así suena muy... Hay muchos tipos. Por ejemplo, los lácteos son un disacárido. Ok. Porque tienen galactosa y glucosa. O sea, dos monosacáridos que juntos forman un disacárido. Ok. La lactosa es un tipo de azúcar que a mucha gente le produce problemas. O porque tienen intolerancia a la lactosa, porque no producen la enzima lactasa, que es la que la digiere. O porque como azúcar, por ejemplo, que también va al tema de la disbiosis o al tema del SIBO, que es sobrecrecimiento, desequilibrio en tus bacterias en el intestino, ellas se alimentan, a ellas les encantan los azúcares. Entonces, claro, cuando haces una alimentación restrictiva en azúcares, estás matando de hambre a ese tipo de bacterias. Claro, no tienen que comer. No tienen que comer. No se reproducen. Eso. En cambio, si tienes una alimentación rica en fibras y en estos, lo que yo decía ahorita, los almidones resistentes, como la inulina, como el psyllium, como la yuca. Cuando tú haces la yuca, primero la cocinas, luego la enfrías y vuelves y la cocinas, eso se vuelve un almidón resistente, porque si tú cocinas la yuca y te la comes así, estás comiendo pura azúcar. Si tú coges la papa, la cocinas y te la comes, estás comiendo pura azúcar. Pero si tú la cocinas, que eso es un tratamiento térmico, luego la enfrías en la nevera unas horas de un día para otro, y luego vuelves y la cocinas. Pero la cocinas en agua, pues, como la quiera hacer. Sí, normalmente uno que hace con la yuca y la papa, la hierve para que afloje, para que quede suavecita, sea más fácil de digerir. Pero si te la comes así directamente, estás comiendo pura azúcar. Si tú llegas y la guardas en la nevera y al otro día vuelves y la calientas en el horno, en el sartén, como quieras, y te la comes, ya estás comiendo ese almidón resistente. Eso es alimento para tu microbiota. Súper buen dato. Pero para tu microbiota buena. Las verduras hacen lo mismo. Las verduras son, porque la fibra, uno no digiere la fibra. La fibra es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que el organismo de nosotros no tiene la capacidad de romper en los azúcares simples para que se conviertan en glucosa, sino que pasan derecho. La fibra es un alimento para tus microbios buenos. Y ayuda con todo el tema de la motilidad intestinal y todo. Exacto, a que todo fluya mejor. O sea, la fibra es fundamental. Por eso para mí la ensalada se volvió algo fundamental en la alimentación. Pero qué bueno, mira, yo creo que uno a todo le tiene que encontrar un propósito.
a uno todo el mundo le dice coma ensalada, que eso es súper bueno, coma ensalada, métale color a sus platos, póngale alimentos verdes, pero ahora que nos estás explicando realmente el porqué y la importancia de la ensalada, ya uno dice como, bueno, ya entiendo por qué es que tengo que comer la ensalada y no porque es la moda, pues, de la ensalada o de lo verde, sino porque la ensalada o de lo verde, sino porque la ensalada como tal es fibra, mi organismo no la digiere, pues, no la degrada, pues, Sí, no sé cómo... no la absorbe. No la absorbe y eso llega directamente a mi intestino y en el intestino hace maravillas. Alimenta tu microbiota. Entonces se puede decir que la ensalada es un alimento funcional. Ok. ¿Por qué? Primero, porque te restringe todo el proceso digestivo. Ajá. Entonces los carbohidratos que comes al final se van a digerir más lento. Sí. Eso ayuda a que no tengas picos de insulina, Sí. ¿cierto? Entonces por ahí está regulando tu insulina, te está evitando una prediabetes, una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2. Segundo, aparte de, bueno, también te ayuda en la masticación porque es muy importante que mastiques bien las verduras. Eso también fortalece tu mandíbula y ayuda a la activación de todo el sistema digestivo. Aparte de eso, tiene algunos nutrientes que salen de ahí. El hierro, el zinc, el potasio, el magnesio, vitaminas. O sea, estás teniendo vitaminas y minerales que salen de las verduras. Entonces, por otro lado, es nutritivo. El carbohidrato de la verdura, que es la fibra, no lo digieres, no lo absorbes. Es alimento para tu microbiota. Entonces, mira toda la función. Aparte de eso, le da consistencia y volumen a tus heces. Entonces, también ayuda a que esa evacuación sea mejor, sea más completa, sea más fluida, porque también ayuda a que la fibra ayuda a absorber agua. Claro. Por ejemplo, el psyllium, que es una fibra, atrapa agua y le da volumen y consistencia a tus heces, entonces también ayuda en eso. Entonces el psyllium, que es otra fibra prebiótica, también ayuda a todo ese proceso digestivo y te mejoran muchos aspectos. Entonces realmente comer verduras es un alimento totalmente funcional. Entonces, José, para que vayamos como que, a ver, eso es un tema que es súper amplio, es un tema que hay veces hasta lo puede abrumar a uno porque uno va a un nutricionista, como tú decías, o a un médico y te dicen, bueno, tú tienes este diagnóstico, no papa, no yuca, no, no, y empiezan puros no, que uno al final dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, tú ya nos estabas contando como todo esto, esta tarea que tuviste que hacer para llegar pues, a estar hoy y a darnos todo este conocimiento, pero ¿cómo podríamos empezar nosotros como con pequeños cambios para empezar a mejorar este tema de alimentación? O sea, como qué cositas antes de abrumarnos y decir como, pucha, si a mí me va a tocar hacer un diario como José... Sí, o sea, empieza uno como a desfallecer, como que todo contento, dopamina, y vuelve otra vez y uno no. Hoy pasa, y a mí me pasó muchas veces. Uno desfallece, pues. Y esa pregunta me parece brutal porque eso me pasó a mí. O sea, yo lo intentaba y caía, porque lo veía muy difícil. Veía una montaña así que tenía que trepar toda de una. Y no se trata de eso. De hecho, uno la puede hacer así. Claro. Porque es un proceso. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Lo primero es ser consciente de que la alimentación, o sea, la comida y el proceso alimenticio no está diseñado para que tú tengas placer. El placer que sientes comiendo es una recompensa que tu cuerpo te da para que lo sigas haciendo, claro. Porque el cuerpo necesita alimentarse. Sí. Y de hecho, si ves todas nuestras necesidades básicas, cuando tú las suples, de alguna manera el cuerpo te da una recompensa. Cuando te alimentas, cuando duermes, cuando tienes relaciones sexuales, o sea, todas esas cosas que son necesidades básicas tienen una recompensa. Sí. Hay que entender que esa recompensa es natural, pero que tú no puedes basar tu alimentación solo en la recompensa. Que el verdadero propósito, y tú que eres ser humano, que estamos en una sociedad que busca la recompensa inmediata, es, venga, yo estoy comiendo es para alimentarme, no para sentir placer. Okay. Que ese placer pueda ser algo adicional, que pueda ser el postre, pero que no sea el plato principal. ¿Cuál es la función? Entonces, yo me alimento para tener energía, porque yo como ser humano tengo proyectos, tengo ambiciones,
tengo otro tipo de actividades que me generan placer y que disfruto, que tengo relaciones sociales. Entonces empieza entendiendo cuál es la función de la alimentación en tu vida. Segundo, identifica cómo la alimentación te está causando algún problema. Si tienes fatiga crónica, si tienes dolores de cabeza. ¿El tema del insomnio de pronto tiene algo que ver? Puede estar involucrado. Si está afectando tus relaciones sociales. Si tienes depresión. ¿El apetito sexual? El apetito, claro, porque es que las hormonas que tú produces también están en función de... Entonces, claro, por ejemplo, la testosterona se produce también cuando tú duermes y descansas bien, pero también necesitas ciertos... Por ejemplo, la gente sataniza el colesterol, pero es que el colesterol es un precursor de la testosterona. Por eso se llama colesterol. Los ésteres son los precursores de ese tipo de hormonas como la testosterona, la progesterona. O sea, ¿sí me entiendes? La alimentación es lo que te da la materia prima para que tu piel esté bien, incluso tu estado de ánimo, la depresión. A mí el estado de ánimo me cambió brutalmente, porque yo antes pasaba por procesos de depresión y no me daba cuenta que es que, por ejemplo, el azúcar también te lleva a eso, porque es que el azúcar es una droga, el azúcar es 6 veces más adictiva. Y lo que nos han vendido es, estás deprimida, estás triste, ¿cómo es? El cliché, cómprate un pote de helado y llora comiendo helado, viendo una película. Siempre le dicen a uno, cada que estés aburrido, deprimido, no sé qué, llénate de comida, de dulces. ¿Sabes qué descubrí yo, por ejemplo? Que el cacao, porque la gente asocia el chocolate con felicidad, pero si el chocolate está lleno de azúcar, sí, te da un pico de dopamina, pero luego trae lo que hablamos ahorita. Pero cuando comes cacao, 100% cacao, eso sí es un suplemento de la felicidad, porque eso ya ayuda a producir endorfinas y serotonina. Que se quedan... Que exactamente. Aparte de que el cacao tiene una cantidad de antioxidantes y de polifenoles que ayudan también a tu piel y a tu bienestar general. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy aburrido, yo me como 1 o 2 pastillitas de 100% cacao y eso me compensa, pero me compensa de manera estable. Y aparte de que es otro alimento funcional, porque es un alimento que te está dando otro tipo de beneficios. Entonces, claro, el primer consejo es ese, es entender la alimentación como algo que tienes que asumir para tener bienestar, pero bienestar general, energía, poder compartir, poder desarrollar tus proyectos, poder crecer y para ahí. Segundo, entender si hay problemas que tienes de salud, pueden ser neuronales, pueden ser psicológicos, pueden ser que tú crees que son externos o que son de la piel, pero que están relacionados con la alimentación. Y venga, ¿cómo está relacionado este problema que tengo con la alimentación? Porque eso te va a motivar a mejorar tu alimentación. ¿Quieres resolver un problema de salud? Le ayuda a uno a cambiar su alimentación. Y luego empezar a hacer otros cambios, como lo principal es saque el azúcar de su vida. El azúcar es lo más malo que hay para el cuerpo. Y hoy en día comemos azúcar, como tú decías, un plato típico de nosotros está lleno de azúcar. Sí. A cualquier parte que vayas te van a dar azúcar. Sí. Entonces, si tú sacas el azúcar de tu nevera y de tu alacena, listo, busca carbohidratos complejos, carbohidratos buenos, plátano verde, yuca, papa. Si vas a comer arroz, procura que sea integral. Yo amo la batata. La batata es buenísima, es otro alimento funcional, y si le haces un proceso térmico como el que yo te digo, entonces ya se vuelve aún más funcional, porque le estás dando sentido a eso. Tienes una porción de carbohidratos que te van a dar algo de energía. Aparte de eso, si logras generar lo que se llama flexibilidad metabólica, vas a poder basar tu alimentación en carbohidratos en baja cantidad y en grasas, y ambos te van a dar energía. Claro. Entonces vas a ser más flexible tu cuerpo y vas a poder tener energía en cualquier momento, de cualquier fuente. Pero adquirir esa flexibilidad metabólica es difícil, pero si la logras tener va a ser maravilloso. Entonces empieza con eso, baja el consumo de azúcar. Si antes le ponías azúcar al café, 2 cucharadas, ponle 1. O sea, empieza a hacer cambios mínimos. Si antes comías, en tu plato tenías arroz, yuca, papa, plátano, banano y la fruta y no sé qué, escoge uno, exacto, ponle 1 o 2 carbohidratos normal, y no lo hagas en todas las comidas ya. Si en todas las comidas siempre ponías 3 o 4 carbohidratos, entonces ya solo pon 1 en todas ellas. O sea, antes no hacer esos cambios de drástico, claro, porque psicológicamente va a ser muy duro y tu organismo también va a hacer un efecto rebote. Y le vas a coger antes de pereza. Entonces eso es un proceso total. Entonces
Entonces es un proceso paulatino, ve haciendo cambios, ve sacando cositas, empieza a meter un poquito de verdura, no te gusta, no importa, métele un poquito, una porción. Yo empecé así, yo empecé metiéndole un poquito de lechuga y empecé a buscar la lechuga más rica, la crespa, la que era la crujiente, la que no tenía tanto sabor fuerte. Y de pronto haciéndole algún tratamiento adicional a esas ensaladas, no sé. Pues. Yo les echaba vinagretas. Al principio esas vinagretas que vendían en el supermercado, que son malísimas. Azúcar también, puro. Pero por lo menos ya estaban. O sea, uno tiene que hacerse el autoengaño. Pero cuando uno tiene conciencia, o sea, uno tiene que hacer el autoengaño de los hábitos, uno es consciente que eso, en algún momento esa vinagreta va a salir de ahí. Y eso uno tiene que empezar con esa conciencia. Yo le voy a meter la vinagreta hoy simplemente para comerme la ensalada. Pero luego de que ya tenga involucrada la ensalada en mi alimentación y ya sea parte, adiós vinagreta. ¿Qué puedes hacer? Haz tu propia vinagreta. Luego de que le metes la vinagreta rica que compras en el supermercado y ya aprendiste a comer la ensalada así, sácale esa y a la tuya. Puede ser con miel, puede ser con aceite de oliva, con vinagre, con yogur griego. Busca recetas que hay en internet miles. Y ya después, porque sabes que tienes que sacar, por ejemplo, la miel. Ya sabes que ya la vinagreta ya no va. Entonces empieza a meterle aceite de oliva con un poquito de sal o con un vinagre balsámico, que es más tolerable. Empieza a leer las etiquetas, adquiere el hábito de comprar un producto y no mire lo que dice adelante, que lo de adelante es pura publicidad. Mira lo que dice detrás. Ingredientes y tabla nutricional, qué te aporta y cómo está fabricado ese producto. Sí, ahí hay un datico pues muy bueno y es que los alimentos, los ingredientes se colocan en las etiquetas como de lo que más tienen a lo que menos tienen. Entonces hay muchos que uno literal, no sé, uno ve una bebida energizante o algo así y uno la voltea y ni siquiera lo primero que le tiene es agua, sino azúcar. O es como agua, azúcar, tal. Entonces, como empezar a identificar ese es el orden. tipo de cosas. Los ingredientes por ley tienen que estar ubicados en el orden de mayor cantidad a menor cantidad. Entonces, empieza a incluir eso, a incluir esos hábitos, a sacar cositas, pon la verdurita, trata de aprender. Por ejemplo, me pasó con una chica que estaba asesorando también con eso. Y ella me decía, es que mi desayuno, yo no soy capaz de dar mi desayuno, que es con avena y con yogur y con fruta, yo no sé qué, yo no sé cuánto. O sea, estás empezando con un pico de insulina que seguramente, con seguridad, a la hora, 2 horas sentís fatiga. Me decía, total, o tenés algún malestar emocional. Me decía, sí, me suele pasar. Haz un experimento, no dejes eso que te encanta, no te lo va a quitar. Cómete un poquito de verdura primero, antes de comerte ese postre que te estás comiendo. Estás arrancando tu día con un postre. Ella hizo eso y a los 2 días me escribió súper agradecida y me dijo, pues madre, me cambiaste totalmente la manera en cómo estoy empezando el día, porque ya me como eso, me como un poquito de verduras, me como eso que me encanta arrancar el día con eso y me siento súper estable. Llego al almuerzo tranquila y yo me siento súper estable. O sea, ya hasta le estoy metiendo la verdura primero al almuerzo, porque siento que sí me está ayudando a regular todo mi tema emocional y energético. Con algo tan simple como eso, haz ese tipo de cambios y luego vas aprendiendo un poquito más sobre la alimentación y vas entendiendo qué alimentos te caen mal y cuáles no. Y ya si querés algo más complejo, porque tenés problemas de salud más complejos, o querés bajar de peso, tenés un objetivo deportivo, un objetivo físico, lo que sea, entonces ya uno empieza a analizar cuál es la alimentación que más te conviene, porque ya el tema del coaching, es que eso es lo que me encanta del coaching, es, vení, yo entiendo tu situación, pero tu situación de una manera holística, global, integral, cómo dormís, cómo es tu estado de ánimo, tenés propósito en la vida, cuál es tu rutina alimenticia, cuántas veces al día comes, cuáles son tus alimentos preferidos, cuáles son tus no negociables en tu plato, cómo es tu relación con tu familia, todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso está conectado. ¿Qué tal dormís? ¿Cómo son tus deposiciones? Cuando yo ya entiendo todo ese universo de cosas, yo ya puedo identificar, listo, y cuáles son tus objetivos en la vida, y tus objetivos en este momento y a largo plazo. Entonces venga, vamos a identificar. Vamos primero a mandar unos exámenes, vamos a ver qué hay de fondo, qué hay que corregir, qué hábitos hay que empezar a implementar y cómo cambiamos tu alimentación, porque yo sé que cambiar alimentación es muy difícil. Claro.
pero ya sos consciente de todo. Entonces ya empiezas a hacer cambios, como tú decías al principio, con conciencia. Claro, ya empiezas a involucrar la alimentación como con hábitos y se te vuelve pues como un estilo de vida, empezar a ser consciente de tu alimentación. José, no, pues todas las preguntas resueltas, aunque ahora... surgen más. Eso te iba a decir, o sea, ahora fue muchísimas las que me están surgiendo porque ahora quiero es profundizar en todo y para eso entonces nos vamos a volver a ver en una próxima ocasión. Que tengamos otra conversación así, porque la idea es esa, la idea con este espacio es hablar y que las personas hablando conozcan y se eduquen de este tema tan importante. Claro, y yo quiero cerrar esta conversación con algo y es que, o sea, literalmente a mí esto me cambió la vida. Y yo llegué al coaching porque yo dije, güey madre, yo antes no tenía propósito de vida, yo vivía por inercia, yo vivía con depresión, yo vivía con un montón de problemas de salud, con un montón de miedo. Aislado. Lo que me estás contando. Cuando yo hice todo este cambio, adquirí control sobre mi vida y empecé a cambiar un montón de hábitos, porque eso se vuelve una bola de nieve y una sinergia. Porque uno dice, si ya estoy cambiando esto, ¿qué más tengo que cambiar? Y se vuelve un hábito, cambiar hábitos y mejorar hábitos. Sí. Entonces ya el hábito de uno principal es ese, es mejorarse. Empecé a cambiar un montón de cosas en mi vida que eso me empezaron a llevar por un camino así. Pues ya la pendiente ya no me cansaba. Ya no era como antes que yo veía la pendiente y me daba miedo porque yo sé que subo 2 metros y no va a tener aire. Ya subo y antes me siento con más emoción. Y cada metro que subo me motiva a subir otros 2. Entonces se vuelve exponencial. Entonces a mí me ha llenado la vida de energía, de propósito, que yo quiero compartir eso y quiero que no hagan lo mismo que yo. Pero yo sé que hay gente que sueña con tener, no sé, mucha plata o ser el mejor médico o ser el mejor deportista o se sueñan viajando por el mundo y hacerlo con tranquilidad. Yo te puedo ayudar desde mi experiencia y mi conocimiento porque yo he hecho todo un proceso de investigación, de experimentación, yo he pasado por un montón de cosas. Eres un laboratorio. Exacto, soy un laboratorio andante de experimentación y de suplementos y de cosas que he ensayado, que yo le puedo decir a la gente, venga, ahorrese unos pasitos, intente esto, pero desde su experiencia y desde su perspectiva, desde lo que quiere lograr. Sí. No como lo hice yo exactamente, porque todos somos diferentes, sino desde tu propia perspectiva. Pero eso te va a cambiar la vida y te va a abrir el panorama, y a mí me lo abrió. O sea, literal, yo estaba así, ni siquiera así, estaba así. Yo veía la vida con un sufrimiento tan maluco que a veces yo pensaba, ¿para qué vivo? Y hoy en día veo el panorama tan amplio que nota seguir viviendo, yo quiero seguir viviendo. Claro. Y de hecho quiero mejorar mi calidad de vida y evolucionar más en todo este tema porque hay 1000 cosas por hacer. Qué rico, ¿no? Sabes que nos emocionamos todos con eso. Qué rico, ¿no? Excelente. Pues me encanta que hayas encontrado ese propósito y que adicional se lo quieras dar al mundo. Claro, y con Recolonízate y contigo, que eres una excelente comunicadora, una mujer que admiro para abordar los temas, vamos a resolver un montón de dudas aquí para que la gente se siga uniendo a eso. Sí, porque yo sé que esto las dudas que nos van surgiendo, así como me surgen a mí, le surgen a un montón de personas, y además qué rico, porque las preguntas que nos van haciendo, pues las vamos abordando acá en esos espacios. De una. Muchísimas gracias. No, Mari, es con todo el gusto y el amor del mundo. Gracias a ti por ayudarme y propiciar estos espacios. Con todo gusto, estamos abiertos.